Y llegó nuestra columna económica de la mano de Néstor Alessandria, el licenciado Néstor Alessandria, que en el día de hoy va a abordar el tema economía de comportamiento. ¿Cómo está, Néstor? ¿Cómo le va? ¿Qué es la economía de comportamiento? La economía de comportamiento pretende establecer cómo y por qué las personas toman decisiones irracionales. En realidad, esto es una parte de la neurociencia que pretende combinar la economía con la psicología. ¿Y cómo actúan las personas ante casos así de incertidumbre? Ante casos de incertidumbre toman decisiones razonables. Por ejemplo, este es el concepto de holístico, donde en realidad la persona, por ejemplo, ha hecho una inversión en bonos y no le ha ido bien en su cotización en bolsa y ya aprende esa experiencia para no volver a repetirla. Esto justamente es como actúan de un caso de incertidumbre primario. ¿Cómo se incide sobre las personas para que tomen determinadas decisiones? En realidad hay distintos experimentos con respecto a eso. ¿Experimentos? Por ejemplo, está un efecto que se llama efecto macro. En su oportunidad había habido una relación que decía que Estados Unidos iba a atacar a un país asiático. Entonces le daban dos alternativas al encuestado. La primera alternativa era que iban a fallecer 200 personas. La segunda alternativa era que en realidad la alternativa B, iba a desaparecer un tercio de esa cantidad de gente y los 2 tercios iban a fallecer. Los resultados iban a ser idénticos, pero en realidad el encuestado respondía por la alternativa A, porque de acuerdo a la proposición que le daban, esa iba a ser la respuesta. El segundo experimento, que es el efecto ancla, que tiene que ver justamente con esta economía de comportamiento, era inducir, en función de la terminación de su documento, a cotizar alguna determinada bebida gaseosa. Aquellos que tenían un último número de documento bajo, iban a cotizar también bajo. Y aquellos que tenían un número alto, iban a cotizar en forma elevada. Todos estos comportamientos pueden ser inducidos y cambian esta economía de comportamiento. Porque en definitiva la economía de comportamiento es desmitificar que el precio surge en una relación justa entre oferta y demanda. Hay otros conceptos y variables que influyen en la elección. Bien. Hoy en día la gente es muy inducida a tomar determinadas decisiones a la hora, no sé, de comercializar una empresa, a la hora de comercializar un producto. ¿Esto tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso porque tiene que ver con el manejo de las fuentes de información que están asociadas a la neurociencia. Lo que yo digo es que la economía no es solamente un comportamiento rígido, sino que, por ejemplo, usted tiene que una cantidad demandada es una función del precio. Entonces, el contribuyente, la persona, elige no solamente en función del precio, sino también de otros componentes, como puede ser el gusto, como puede ser el precio de un sustituto. Lo que estamos hablando es que intervienen también mecanismos neuronales para tomar las decisiones. Justamente esto es la economía del comportamiento. Bien, y después hay otro tipo de economía que es la del empujón. Correcto. La economía del empujón es ayudar a la persona a tomar una decisión, pero por ejemplo por defecto. Supongamos que cuando ingresa una persona al trabajo, se la anota inmediatamente para un tipo de subsidio y por defecto puede renunciar a él. Es decir, estamos induciendo a una persona a tomar un comportamiento cuando en realidad esa persona nunca iba a tomarlo. Eso es en definitiva la economía del empujón. Tanto la del comportamiento como la del empujón, en definitiva lo que busca es inducir a una persona a tomar una determinada decisión. Seguro. Lo que pasa es que hay una suerte de creencia general que induce a no pensar por un determinado juicio de valor propio, sino a tomar en cuenta el comportamiento de los demás. Es decir, que tal vez un comportamiento exitoso del tercero sea más valioso que el propio. Mira vos. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Como siempre, muy interesante el tema que nos trae como conocimiento cada programa, y seguramente en el próximo, hoy es el último programa de Parque Vía Noticias, en el próximo nos queda la expectativa de saber con qué lo vamos a comenzar. Quédate con nosotros porque tenemos mucho más Parque Vía Noticias.